Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les enseñaré una serie de ejercicios de normalidad y esta es una unidad de concentración química que se define como los equivalentes de soluto entre el volumen de solución y las unidades que lleva es equivalentes sobre litro. ¿Y a qué va a ser igual entonces esos equivalentes? La segunda ecuación que se nos plantea es equivalentes de soluto va a ser igual a la masa de soluto entre el peso equivalente. Y ese peso equivalente va a depender de qué compuesto estamos trabajando, si es con ácido, si es con base, si es con una sal o con un compuesto redox. Las unidades que lleva el equivalente van a ser igual a equivalentes, es decir, la masa del soluto va a ser en gramos y el peso equivalente es gramos sobre equivalentes. Bien, empezamos con este problema que es un problema de preparación de soluciones. Nos piden determinar la masa de carbonato sódico que se necesita para preparar 5 litros de una solución de 0.1 normal. Nos dan el peso molecular a partir de un estándar primario sólido, es decir, a partir de una sal. Se prepara esta solución estándar que está en estado sólido, recuerden que es el patrón primario. Tenemos los datos, 5 litros que vamos a preparar, la concentración, el peso molecular y nos piden cuánto sólido tenemos que agregar, cuánto sólido o cuánta masa de carbonato de sodio vamos a agregar a esos 5 litros para que me dé 0.1 normal. Bien, entonces nos dan la reacción como vemos que es mol a mol. Y por definición aquí tenemos que la normalidad es igual a equivalentes de soluto entre volumen de solución. Ya tenemos la normalidad que es 0.1 y tenemos el volumen de solución que son 5 litros. Entonces despejando equivalentes de soluto va a ser igual entonces a la normalidad multiplicado por el volumen. La normalidad que es 0.1 y multiplicado por los 5 litros me va a dar que los equivalentes de soluto van a ser igual a 0.5 y ya teniendo los equivalentes vamos a aplicar la segunda fórmula que es la masa entre el peso equivalente. El equivalente de soluto entonces, teniendo ya el equivalente y teniendo el peso equivalente que lo podemos sacar, recuerden que es una sal y cuando tenemos una sal eso va a depender del estado de oxidación del metal y va a depender del número de metales que tengan. Entonces ya despejando masa de soluto en esta ecuación va a ser igual a los equivalentes multiplicado por el peso equivalente. Aquí el peso equivalente, como es una sal, cuando tenemos que el peso equivalente es una sal, va a ser igual al peso molecular de esa sal entre el estado de oxidación del metal E o M por el número de metales. Bien, entonces teniendo los equivalentes de soluto que es 0.5, el peso molecular nos lo da el problema que es 106. Y esto es dividido entre el estado de oxidación del metal. El estado de oxidación del metal, que es sodio, S es 1, como la tabla periódica nos indica que el estado de oxidación del sodio es 1, como vemos aquí. Entonces es 1. ¿Y cuántos metales tenemos? El subíndice del carbonato es 2, es decir que tenemos 2 metales. Ya resolviendo esto, la masa de soluto va a ser igual a 0.5 multiplicado por 106 entre 12. Y eso nos da 26.5 gramos. Recuerden que es carbonato sódico. Es decir que esta es la cantidad de carbonato sódico que se le debe agregar a 5 litros para que tenga una concentración de 0.1 normal. Bien amigos, ahora vamos
con el segundo ejercicio, que es una titulación ácido-base. Entonces nos dice que tenemos 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico y necesito 29.7 mililitros de hidróxido de bario 0.03926 normal para dar un punto final con el indicador verde de bromocresol. Esto es un indicador ácido-base. Y nos piden igual calcular la normalidad de ese ácido. Entonces tenemos 50 mililitros de HCl que llevado a litros, recuerden que tenemos que dividir 50 mililitros entre 1000 para llevarlo a litros. Y el volumen también lo tenemos que llevar a litros porque las unidades, recuerden que es equivalente entre litros. Lo que consumió de hidróxido de bario es 29.71 y la molaridad del hidróxido de bario es 0.03926 y nos piden entonces calcular la molaridad del HCl. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular los equivalentes del hidróxido de bario. Tenemos concentración y tenemos el volumen. Despejando entonces los equivalentes para el hidróxido de bario, va a ser igual entonces a la normalidad por el volumen. La normalidad, que es 0.03926 multiplicado por 0.02971 litros. Entonces, equivalentes de el hidróxido de bario, que va a ser igual a 0.01166 equivalentes. Ya teniendo entonces los equivalentes mediante la reacción, vemos que dos equivalentes de ácido reaccionan con uno, como vemos aquí los subíndices. Aquí es 2 y aquí tenemos 1 imaginario. Entonces, como tenemos esos, vamos a hacer la relación, lo que llama la relación estequiométrica. Dos equivalentes de ácido me reaccionan con un equivalente de hidróxido de bario. ¿Y cuántos equivalentes de hidróxido tengo? Los acabo de calcular, como vemos aquí. Es 0.001166 equivalentes. Y esto es el volumen de ácido. Entonces, los equivalentes de HCl, ¿a qué va a ser igual? Es una simple regla de 3. 2 por 0.001166 dividido entre 1. Y esto me va a dar que el equivalente es 0.002332. Ya tengo entonces los equivalentes de HCl. Como tengo los equivalentes de HCl, me están preguntando es la normalidad del HCl. Pero el problema nos da el volumen, que es 0.05. Entonces, recuerden que normalidad es equivalentes sobre volumen. Tengo equivalentes y tengo el volumen. Los equivalentes fueron 0.002332 y el volumen es 0.05. Y esto me da que la concentración es igual a 0.04664 normal. Bien amigos, ven cómo es así de sencillo. Entonces vamos a realizar el tercer problema rápidamente, que es una titulación cuando tenemos una titulación redox. Ya vimos preparación de soluciones, una titulación ácido-base. Ahora vamos a ver una titulación redox. Aquí tenemos una muestra de 0.2121 gramos de oxalato de sodio que está puro. Nos dan el peso molecular y se dice que se tituló con 43.31 mililitros de permanganato potásico. ¿Cuál es la normalidad de ese permanganato?
tenemos entonces ya la ecuación redox, la cual se encuentra balanceada. Ya el problema nos la da balanceada, nos dan la masa de oxalato sódico, nos dan el peso molecular y nos dan también el volumen del permanganato de potasio. Nos preguntan la normalidad. Tenemos entonces una solución con 0.2121 gramos de oxalato y se titula con permanganato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Como tenemos, vamos a calcular lo que es los equivalentes del oxalato sódico. ¿A qué va a ser igual los equivalentes? A la masa del soluto entre el peso equivalente. Aquí igual tenemos una sal. Cuando tenemos una sal, recuerden que es el estado de oxidación del metal multiplicado por el número de metales. La masa del soluto, que es el oxalato, es 0.2121 dividido entre el peso equivalente, que es el peso molecular, ya nos lo dan, que es 134, entre el estado de oxidación del metal, que es el sodio, es 1, como vimos ahorita en la tabla periódica, multiplicado por el número de metales. En este caso tenemos 2, el subíndice del sodio es 2. Realizando esta operación, recuerden que este 2 pasa a multiplicar a este 0.2121 y lo dividimos entre 134. Los equivalentes del oxalato sódico van a ser igual a 0.003166. Entonces, ya teniendo los equivalentes del oxalato, vemos en la fórmula que la relación estequiométrica que hay entre el permanganato y el oxalato es 2:5. Vemos aquí los coeficientes. 2:5 de oxalato. Entonces, 2 equivalentes de permanganato me van a reaccionar con 5 equivalentes del oxalato sódico. ¿Cuáles entonces los equivalentes del permanganato? Si tengo 0.003166 equivalentes de el oxalato. Bien, entonces hacemos siempre una regla de 3. 2 va a multiplicar a los equivalentes de oxalato y lo vamos a dividir entre 5. Entonces, equivalentes de permanganato va a ser igual a 2 multiplicado por 0.003166 y dividido entre 5. Esto nos da la cantidad de 0.001266 equivalentes de permanganato. Ya teniendo entonces los equivalentes y teniendo el volumen que me dicen que son 43.31 mililitros, recuerden que esto hay que llevarlo a litros, va a ser igual a 0.04331 litros. Esto se divide entre 1000 para que me dé litros. Entonces, calculando la normalidad de ese ácido, vamos a tener que va a ser igual a 0.001266 dividido, esto es equivalentes, dividido entre el volumen, que es 0.04331 litros. Y la normalidad del permanganato es 0.02924 normal, que es con el que se tituló. Bien amigos, espero que hayan entendido. Cualquier duda me dejan los comentarios allá abajo. No olviden suscribirse y darle like al video. Muchas gracias.